Hola, hola, Shalom, bienvenido a mi canal. Te vengo a saludar desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo y estoy compartiendo una enseñanza que está en la Torá, en la Biblia hebrea, en la porción que se termina esta semana. Mi intención es convertir o compartir y mantener ese principio de que la Torá está totalmente vigente y aplicable. Y esta porción tiene justamente notorio esta significancia que yo quiero compartir. Vamos a experimentar la enseñanza la primera porción del libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia tradicional y en hebreo este libro no se llama Levítico. Levítico es el nombre que se adoptó desde las traducciones a partir del griego. Levítico refiere a las leyes de los levitas, de los que servían en el templo, principalmente el sumo sacerdote y sus apoyos, que eran los sacerdotes menores. Esa es la denominación. El nombre original es Vayikra. Y Vayikra es el nombre de la primer porción. O sea, y se llama Vayikra porque la primera palabra que figura en la Torá, en el capítulo 1, verso 1, es Vayikra. Ahora vamos a ver de qué se trata, pero vamos a ver también la influencia del libro de Vayikra, cómo tomarlo, cómo recibirlo. Este es nuestro árbol de vida. Esta es la estructura de nuestra alma, ¿sí? Que tiene 10 dimensiones. Y estas 10 dimensiones deben operar entre sí, comunicarse para que la luz superior, la luz divina, la luz del Creador, llegue por el canal de comunicación, los conductos, a través de las distintas esencias o carácter de nuestra alma y pueda manifestarse aquí abajo, que esto es tu existencia, tu manifestación física. Voy a anotar acá las primeras dimensiones que ya vimos. De la estructura. Mirá, este árbol de vida era el original, el que formaba parte de la estructura espiritual del primer hombre, de Adán. Y Adán tiene mucho protagonismo y lo vamos a utilizar a su modelo para después llevarlo al modelo de Yeshua y comprender la importancia de este libro de Vayikra o Levítico. Cuando el hombre estaba en su plenitud, todo esto era su unidad, era la imagen y semejanza del Dios viviente, era Dios en la tierra, era esa plenitud. Cuando el hombre se desconecta, comete la desobediencia, sus ojos son abiertos, él se ve desnudo, se corta esta línea aquí y las tres dimensiones superiores de luz que tienen que ver con la creación, con el origen y con la entidad superior que llamamos Dios, se desprenden. El yo superior pasa a un plano alejado. El hombre tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a sudar para recuperar esa conexión. Por lo tanto, Dios empieza un plan de recuperación de identidad y comienza con Abraham. Esta dimensión que se llama Gesed, que es la bondad y es la columna derecha de la justicia de Dios, tiene el primer elemento físico que nos sirve para identificar esa columna, que es Abraham. De Abraham empieza la fe que nosotros hoy sentimos, vivimos y experimentamos. Su descendiente Isaac es la columna izquierda, la columna del rigor, la columna del juicio. Y empieza un camino de reconstrucción y el nieto de Abraham es Jacob, en quien se funda la nación del pueblo de Dios, que es Israel. Se va a consolidar después y ahora vamos a ver cómo, pero en el libro de Génesis nosotros conocimos a Abraham. Génesis es genética, Isaac, Jacob, y finalmente conocimos un rey o un emperador que se llama José, que es descendiente de Israel y se convierte en el primogénito. Se convierte en el primogénito de Dios, así lo llama él en Jeremías 31:9.
esta estructura en forma de Y es el fundamento, la base de la estructura del alma. ¿Qué pasa? Cuando José muere, el pueblo cae en esclavitud y se pierde generacionalmente esa identidad. Es necesario que aparezcan aquí Moisés como profeta y aquí Aarón como sacerdote. Y aquí empieza la historia del pueblo de Dios, la nación, la congregación del pueblo de Dios, y empiezan a caminar un desierto. Esto es Éxodo, esto es Génesis, y Levítico va a operar, va a afectar acá porque esto es la manifestación. ¿Qué logran ellos? Un tabernáculo, un lugar físico donde la presencia divina pudiera descender. O sea, en el tabernáculo se recupera de alguna forma la imagen de el Dios viviente que había en el huerto, que se llamaba Adán. Cuando él se desconectó, se rompió el vínculo, pero aquí se forma un tabernáculo. Ahora, para mantener el tabernáculo de pie, es necesario un conjunto de leyes, o sea, una estructura de principios que permitan que ese tabernáculo se mantenga en pie. Hoy nosotros somos este tabernáculo y nosotros necesitamos conocer esas leyes. ¿Para qué? Para seguir siendo una morada del Dios viviente, cumpliendo aquello que Él pidió. Háganme una morada y yo habitaré en medio de ustedes. Este árbol de vida interactúa desde estas dimensiones, desde aquí para abajo, para recuperar la conexión con la luz divina que está acá. El primer elemento, que se llama Binah, es el del entendimiento, y con eso estamos trabajando. Ubicado esto, si tenés inquietudes podés escribir al pie tus consultas al respecto. Espero haber sido claro, está muy improvisado. Pero entendiendo esto vamos a ver las primeras leyes que tienen que ver con esta recuperación de la identidad. ¿Por dónde empieza Dios a buscar la recuperación de esa identidad? O sea, estableció el tabernáculo, está funcionando, están Moisés, están Aarón y está el pueblo. Ahora hay que hacer que esas leyes las empiecen a ejecutar y que comprendan cuáles son las necesarias para recuperar o mantener esa estabilidad. Y un tabernáculo se mantiene firme cuando está conectado con su creador. Esta es la primera indicación. Y quiero leer un versículo que va a tener para mí importancia. Está en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, el pacto renovado, perdón, en el capítulo 3 de Santiago. Luego de hablar sobre la lengua, habla de la sabiduría. La sabiduría. Y dice esto en el versículo 13. Quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre la buena conducta a través de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, el corazón es la mente, no te olvides. No te jactes ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz y para aquellos que hacen paz. Aquí está hablando que en la mente hay dos tipos puede haber una u otra sabiduría. Y conforme a esa sabiduría uno hace actos de justicia o hace actos de contención, de celos que provocan un estado animal. Por eso el estudio se llama sacrificando mi mente animal. Porque si en mi mente hay principios del tipo opuesto al de la luz divina, al del conocimiento divino, es muy difícil que yo pueda sostener y mantener mi tabernáculo como morada de Dios. Este versículo lo vamos a entender mejor cuando desarrollemos el estudio. La palabra Vayikra significa y llamó. Y vamos a ver quién llamó a quién, desde dónde se lo llamó y por qué se lo llamó. Y empieza, el por qué lo estoy transmitiendo. Es
buscar mantener este tabernáculo funcionando. ¿Está bien? Y para que funcione tiene que haber leyes que se cumplan. Y esto lo vamos a ver aquí. Vamos a leer el primer versículo, vamos a ir rápido. Hay mucha información en 6 capítulos. Esto está desde el capítulo 1 del libro de Levítico hasta los 8 primeros versículos del capítulo 6. O sea, 5 capítulos completos sobre unas leyes particulares que son las primeras que toca a Dios para hacerle entender al pueblo a través de Moisés cómo mantenerse. El primer versículo dice: Dios llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo. Estas son las palabras del primer versículo. Y dice quién llamó, a quién llamó y desde dónde llamó. Lo que dice lo vamos a ver en un ratito, pero dice que el llamado es de adentro. Lo llama desde el tabernáculo, ahí moraba la presencia divina. Entonces, si lo llama desde el tabernáculo y llama a Moisés para comunicarle una instrucción que es para el pueblo, yo tengo que comprender esto, lo traigo a mis días y te digo que el llamado es de adentro. ¿Por qué es de adentro? Porque el tabernáculo, asumimos por lo que hemos estudiado, si no lo viste antes, podés buscar en la biblioteca de los videos, que el tabernáculo sos vos y soy yo. Y si Dios llamó desde el tabernáculo, quiere decir que Él estaba dentro del tabernáculo. ¿A quién llama? A Moisés. Moisés, como vimos, es mi conciencia. Hay una voz interior que despierta la conciencia y está dentro mío. Y esto me trae un regalo para compartir, que es: Dios no está en un templo. No necesariamente tengo que ir a buscarlo a un templo. Dios no está en la cima de la montaña más alta cerca del cielo. Dios no está en algún lugar fuera de mí. A esto quiero llegar. Dios habita en mí. Dios vive en mí. Yeshua dijo: el reino está entre ustedes, el reino está en ustedes. Entonces, lo que yo escucho, a veces que digo, escuché una voz que me avisó, que me alertó, es que sale de adentro. Y es esa conexión que hay, que nos cuida, nos protege. Recordemos que Yeshua dijo: voy a dejar otro consolador, el Espíritu de verdad, que el mundo no conoce, y Él les hará saber todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he enseñado. Por lo tanto, esa voz interior que se manifiesta a través del Ruaj es la presencia divina. Y no tengas duda, no podés dudar de que Dios habita en vos. Que tenga actividad o no depende de la conexión que haya entre vos y el Creador. Marco para arriba porque hablo de un ser superior, pero si yo no estoy conectado con la energía divina, con las leyes divinas, con la luz divina, no voy a tener una actividad, una voz interior que me guíe, que me enseñe, que me direccione. Y esto es lo que yo quiero hacer, notar. El llamado, ¿tiene que ver con el llamado? Sí. Es común escuchar, yo por lo menos en la iglesia, en el sistema religioso evangélico, escuché muchos: yo tengo el llamado a, de hecho yo tengo mi llamado a enseñar. Y lo entendí clarito a través de un versículo, lo tengo y sentí una voz interior que me hacía notar eso. Y he escuchado otros que tienen llamados y tienen llamados a ir a las naciones. Y no está mal. Lo que sí tengo es que el llamado, estoy seguro que no es de afuera. El llamado es algo interior. El llamado no es alguien que viene y te dice: me dando este mensaje Dios. Hay quienes hacen este tipo de anuncios. Pero la verdad es que el llamado es a una santidad. Que esa santidad tiene que ver con propósito. No te imagines propósito. Porque ser santo es ser apartado, separado para. Y si vos no entendés, ni yo entiendo, que estamos para hacer algo acá mientras estemos con vida, es muy difícil que escuchemos voces. O sea, Dios no le va a hablar a alguien que no presta atención. Sí van a suceder cosas para que yo empiece a prestar atención, para que vos empieces a prestar atención. ¿Desde dónde
y cómo es el punto para encontrar ese llamado y que ese llamado no me altere el ego hacia arriba. Ese llamado se hace, o sea, sucede cuando yo estoy en un estado de humildad, cuando mi ego está dominado, cuando trabajo en mansedumbre, como decía este versículo que leíamos. Los frutos de paz se hacen en mansedumbre y en paz. ¿Por qué la humildad? Porque Dios habita entre los humildes. Quiero ver si encuentro el versículo que habla de esta forma particular. Isaías 57. ¿Lo he leído alguna vez? 57:15 dice: así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Quiero ver cuál es la altura. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. La altura es la humildad, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el domicilio de Dios. O sea, un tabernáculo que tiene una persona en humildad, en un quebrantamiento, Él habita y eso es alto para Él. Él lo define como un lugar elevado de conciencia. Y para entender que esto es humildad, la primera palabra de la Torah, que es Vaikra, no está escrita con las letras todas en su tamaño normal. Todas las letras tienen un mismo tamaño, solo hay dos que una pasa hacia abajo como la Kof y hay una que pasa hacia arriba que es la Lamed, pero todas tienen la misma altura. Pero en Vaikra, la letra Aleph, que es la última de la palabra Vaikra, está en un tamaño reducido a la mitad. Es muy pequeña, no tengo cómo mostrártelo, pero es muy pequeña. ¿Qué significa Aleph? La Aleph representa al Creador, la Aleph representa mi yo, mi ego, mi autoridad. De hecho, en el hebreo pictográfico original se dibujaba con una cabeza de buey, una cabeza de vaca, y representaba gobierno, autoridad, el primero. Entonces, esta Aleph habla de un estado de humildad para atender el llamado primero y entender la voluntad divina del Padre. En estado de humildad y comprendiendo que tengo un propósito, entonces puedo escuchar ese llamado. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, el profeta dice algo y lo quiero leer porque vas a ver que ese llamado es de adentro. Si lo tuviste, vos no necesitas un profeta o un líder religioso que te venga a decir quién sos y para qué estás. A ver si dice aquí, yo lo tengo que encontrar, no sé si está acá, o en el 6. Dame un segundo, no lo preparé, simplemente vino a mi corazón ahora. Versículo 8 del capítulo 6 dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa voz que siente Isaías, que escucha Isaías y solo él, es interior, es el llamamiento a hacer el que llame al arrepentimiento a un pueblo que estaba desordenado. Los judíos estaban desordenados. El profeta Isaías habla a los judíos que habían quedado en Tierra Santa. Jeremías le habla a las ovejas perdidas de Israel, más que nada hacia nosotros, es el profeta para nosotros. Esto es muy importante que comprendas el tema de llamado, por eso empieza así. Y este llamado tiene un proceso para llegar
a, a conectar. Y toda la porción trata las leyes de cómo el sacerdote debía administrar o manejar o llevar adelante los procedimientos para que acerquen la persona recupere la conexión con el eterno Dios. Para eso tenemos que entender esto. En Génesis hay 3 leyes. De las 613 mitzvot, hay 3 en Génesis. En Éxodo hay 111. Pero en Levítico hay 247. De las 247, 95 son positivos. Y más del 50%, o sea, 152 son negativas. ¿Qué son negativas y positivas? Las positivas son acciones. Hay que hacer. Hay algo por hacer. Son en positivo. Pero las negativas son cosas que no tenés que hacer. Y todo Levítico, toda esta porción de 5 capítulos, trata cosas que no tenías que hacer, pero se hacen, entonces es necesario hacer algo para recuperar la conexión. Las cosas de hacer son físicas. Todas las misbot, las de las 613, 248 son físicas, positivas, y todas las positivas son para hacer. Pero las 365 instrucciones negativas son instrucciones para corregir o dominar el pensamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, no matarás no tiene que ver con una acción física, porque el asesinato nace en el corazón. Yeshua dijo, el asesinato nace en el corazón porque en el corazón del hombre está la maledicencia, el adulterio, la fornicación. Bueno, todo eso está en el corazón. O sea, cuando yo renuevo el entendimiento, cuando contengo mis pensamientos y los cambio por pensamientos positivos, lo que hago es corregir las misbot que son negativas o son privativas para hacer. Esto digo que es muy importante porque la porción va a encarar, Dios encara esta forma de mantener el tabernáculo atacando el sistema de corrección. El sistema de corrección se hace a través de ofrendas. Y de lo que va a hablar son de las ofrendas que tienen que presentar los israelitas para rectificar, corregir y así poder conectar de nuevo con el Creador. Y entonces ser aceptados como tabernáculos individuales, individuos en forma de tabernáculo. Y esto, ahora, la forma de corregir, la forma de accionar va a tener un impacto. No, si yo hago algo mal, no me hace mal a mí solo. Aquí vamos a ver que si no me hace mal a mí, sino que le hace mal a todo lo que tiene que ver conmigo. Incluso un mal generacional, incluso un mal social. Mi conciencia haciendo algo malo afecta. ¿Cómo te muestro esto? El versículo 2 dice, diles a los israelitas, cuando alguien, la palabra es alguien, de ustedes ofrezca a Dios una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Alguno de ustedes. Cuando en el párrafo hebreo se lee la palabra alguno, tendría que aparecer la expresión ish, porque el que hace la ish significa hombre, individuo. Y el hombre, el príncipe de la casa, el sacerdote de la casa, es el que representaba y traía el animal de manera voluntaria al templo para hacer el sacrificio, reconocer qué es lo que había hecho mal y así corregir con el sacrificio de ese animal y después la quema de ese animal. Pero la palabra que aparece es Adam. No aparece Ish, que es hombre, individuo, sino que es, pareciera que es una contradicción, pero aparece la palabra Adam. ¿Por qué Adam? Adam es el hombre original completo. En Adam estábamos todos, hasta que él se desconectó. Adam era el dueño y propietario de todo, era la autoridad máxima
en toda la tierra, era el gobierno, era Dios en la tierra, como dije hoy al principio. Y en el versículo 3 dice que si su ofrenda fuese un sacrificio olá, deberá ofrendar un macho sin defecto, deberá llevarlo voluntariamente. O sea, la ofrenda tenía que ser voluntaria, tenía que hacer un movimiento, tenía que salir de su casa y llevar el animal. Y segundo, ese animal era de su propiedad. Pero lo más importante es que tuviera conciencia de reino, conciencia Adán. El israelita que iba a corregir tenía que pensar no solo en que se iba a recuperar él, sino que eso iba a ser un modelo que iba a impactar a su familia, a su generación y al pueblo todo. O sea, iba a servir de modelo, iba a alentar a otros a reconocer las cosas que estaban mal. Eso es conciencia de reino. Adán no tenía conciencia de esa conciencia, y como fue Adán el que haciendo una desobediencia se desconectó, entonces cada uno de nosotros cuando vamos a reconectar por algo que hicimos mal, luego de reconocerlo tenemos que hacerlo con conciencia de reino, pensar que esta rectificación me va a ayudar a otros, los va a motivar a que también vengan a un arrepentimiento, a una teshuvá, y tengan algo, tengan confianza en que esa recuperación son absueltos, son perdonados. De hecho, en ese aspecto yo quiero ver, ahora lo vamos a leer acá seguramente, pero tenemos que tener la seguridad esa. Muchas personas siguen viviendo en condenación de creer de lo que todavía están sucios, están mal. Los sistemas religiosos te hacen sentir así. Hay congregaciones o lugares donde se golpean el pecho diciendo yo soy culpable, fue mi culpa y fue mi culpa. En otras se utiliza mucho ese versículo que dice que somos trapo de inmundicia, que vamos a ser prendidos fuego como estopa. Y ya no es así, ya no es así. Vamos a hablar, vamos a ver que acá dice ofrenda olá. La palabra que aparece aquí es korban, korban. Y por eso puse entre paréntesis, entre signos de pregunta. ¿Es una ofrenda? ¿Es un sacrificio? Pareciera ser que es necesario matar a alguien para corregir. Es necesario solucionar esto con la muerte de un inocente, un animal. Uno piensa, ¿no? El hombre llevaba un animal, tenía que ser un animal perfecto, un animal sin tachas, sin manchas, sin deformaciones. Tenía que ser de una cierta edad. Y uno dice, ¿qué culpa tiene? Si el que te equivocaste fuiste vos, no fue el animalito. Bueno, para entender esa corrección, tenemos que entender que la palabra corbán no significa sacrificio, ofrenda, me faltó poner holocausto, significa acercamiento. Dios necesita que nos acerquemos o nos reacerquemos. Dios quiere recuperar la comunión como en el Génesis. Hay que volver al Génesis, hay que regresar a ese origen, pero con una conciencia elevada. Y por eso Corbán significa acercamiento. Y si significa acercamiento, quiere decir que estábamos separados. Así dice. En el capítulo 4 de Santiago hay una separación. O sea, luego de hablar del tipo de entendimiento, de lo que leímos hace un ratito, pareciera ser que Santiago es la moda hoy, pero dice esto. Versículo 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios. No dice que Dios se acercará a ustedes. Sí dice después, y Él se acercará a vosotros. La distancia entre Dios y yo es culpa mía, por la separación. ¿Qué es lo que genera la separación? Ahora lo vamos a ver. Pero dice, acérquense a Dios
y Él se acercará. No es que Dios también se alejó, o sea, yo hago un paso para atrás y Dios también hace uno para atrás y se agranda. Dios no se mueve. Mi yo superior, mi super yo, no se mueve. El que se aleja, el que se desconecta, el que se distrae, el que aborta a veces esa conexión, soy yo. Y aquí dice, acercaos. Y después dice, ¿cómo? Pecadores, limpien las manos y los de doble ánimo, o sea, doble pensamiento, purifiquen vuestra mente. Eso es lo que dice. Vuelvo al libro de Isaías porque ahora vamos a ver que hay una separación, o la había, y si hay algo por terminar de interrumpir, lo podés. Versículo 1 del capítulo 59 del profeta Isaías. Aquí no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Está diciendo, no es un problema de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Por esto, versículo 9, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Dios está enseñando de que hay una distancia, hay una separación, hay un alejamiento, y la única forma es con un corbán, un acercamiento de un sacrificio. Ahora vamos a ver, porque hay de distintos tipos, hay 8 clases, no vamos a tratar las 8 clases, pero sí vamos a tratar el tema común que los reúne, que es el ritual, porque en el ritual hay mucho secreto, hay mucho. Acá yo dejé un hueco. ¿Y cómo paso de separado a cercano? ¿Cómo me vuelvo a acercar? Sí, con un corbán, pero ¿cómo? Así, sin espacio. ¿Qué es sin espacio? Voy a mostrarte la otra parte. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, inmediatamente la escritura dice, entonces fueron abiertos los ojos y se vieron desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se cubrieron. Ese entonces habla de lo inmediato. Cuando yo hago una desconexión, mi desconexión es inmediata. Sus ojos se abrieron y vieron la materia. Dejaron de ver lo espiritual. ¿Se entiende? Entonces no hubo espacio. Comieron. A diferencia de cuando vos te pasás de la porción en la mesa, te comes 6 postres, 6 porciones de torta, no te vas a sentir lleno, pero a la noche vas a tener un ataque de hígado. Recién en la noche. No es inmediato. Pero con Dios, sí. Vos o yo hacemos algo que no tiene que ser y ahí nomás se produce la desconexión. Por lo tanto, la reconexión tiene que ser sin espacio. ¿Cómo es sin espacio? Cumpliendo el proceso. Leemos en la Torá todos los modelos. El hombre traía el animal, voluntariamente apoyaba las manos sobre su cabeza. Eso es una forma de transferencia de culpas y de cargos. El animal era sacrificado por el sacerdote, la sangre se rociaba en el altar, el animal era descuartizado, se lavaban las patas, se separaban las entrañas, la grasa sobre los riñones, sobre el intestino, la cabeza, la carne del espaldar, se separaba todo, y todo lo que es intestinos, vísceras, se ponía sobre el fuego que preparaba el sacerdote. Y al quemar eso producía un olor fragante. Cuando el hombre ponía las manos sobre
El animal lo que hacía era confesar con su boca lo que había hecho mal. Ese era el proceso, ese era el procedimiento para recuperar sin espacio la conexión. Cuando el hombre veía ese animal sobre el fuego, él entendía que ese lugar le tocaba a uno. Él veía cómo en ese fuego se consumía el mal que había en él y que ya no estaba, ya había sido transferido al poner las manos. Esta es una visión profética del juicio final, donde la Escritura dice que quien no fue, se abrieron dos libros y se abrió el libro de la vida y se cotejaron las obras, y quienes no estén anotados en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Bueno, esto es lo que el hombre, el jefe, el príncipe de una tribu que traía su ofrenda de corbán, era lo que él veía en el momento en que se hacía, en que el sacerdote llevaba adelante el ritual. Esa exposición. Por eso acá tenemos que ver cómo mis actos son los que afectan esa conexión. El pensamiento, la palabra y la acción. Con un pensamiento nace una palabra que es la materia del pensamiento y también nace la acción. Puedo no hablar, pero puedo accionar. Si yo acciono de una manera, quiere decir que yo estoy pensando en cómo se hace eso. Estos son mis actos, que son los que hay que rectificar. Y el sacrificio que se hacía, utilizaba estos elementos para caminar hacia atrás, hacer la teshuvá, el arrepentimiento y corregir. En el pensamiento se corregía cuando el hombre ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Entonces, los pensamientos negativos que lo llevaron a errar ahora estaban en el animal y el animal pasaba a tener culpabilidad. La palabra se corregía con la confesión. El hombre tenía que declarar. Y acá me quiero detener porque hasta el día de hoy en el sistema católico siguen haciendo confesiones al sacerdote. Tal vez basados en este ejemplo, porque el sacerdote estaba ahí, el hombre con las manos sobre el animal estaba ahí, tenía que decir. Era un acto privado porque entraba de a uno al santuario. Primera de Pedro dice, si confesamos nuestras ofensas, Dios es bueno y te va a perdonar. Pero eso es un acto íntimo. Es algo que tiene que ver, y ahora vamos a ver desde dónde lo mira Dios. Pero la confesión que se hacía era para corregir las palabras mal utilizadas. Y lavar y quemar las extremidades tenían que ver con la materia, con la acción material. Eso corregía. Se lavaban las patas y las manos, las patas de los animales que representan las extremidades delanteras son nuestras manos, las extremidades traseras son nuestros pies. Ellos, de esa forma, el lavado y el quemado hacía que se renovara nuestra manera de decidir, que serían los pies, y nuestra manera de accionar, que serían nuestras manos. Esto era sumamente necesario. Y quiero empezar a hacer comprender esto. Si yo entendí que tengo que hacer correcciones a nivel Adam, a nivel conciencia de reino, lo que voy a producir es una corrección en el mundo. Ni vos ni yo vamos a salvar al mundo, pero podemos empezar corrigiendo nosotros y ayudarle a corregir el mundo a otra persona. Cada persona tiene su universo, sus líos, sus asuntos, su día a día, sus urgencias, sus responsabilidades, sus cargas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver en nosotros? Un agente de luz, un modelo que se equivoca, que la pasa mal a veces, que le tocan cosas que le pasan a otros,
pero que mantienen un equilibrio y saben salir. ¿Cómo? De esta forma. Entonces nosotros empezamos a corregir. Mira, cuando se hacía el sacrificio del animal y luego de pasar este proceso, lo que salía del fuego era olor fragante. ¿De dónde salía el olor fragante? Del animal. Todos los animales, toda la carne de animal que se quema tiene el mismo olor. Pero ¿cuál es el olor fragante que sentía Dios? Dios sentía un olor fragante de acuerdo a la condición del corazón de aquel que presentaba voluntariamente su ofrenda. Cuando yo hago una rectificación a nivel Adán, con un grado de humildad y entendiendo primero que me equivoqué, que no estaba bien, y segundo que esa corrección va a ayudar a otros a darse cuenta de que necesitan corregir. En el Evangelio de Juan, una conversación privada, a solas, a oscuras, o en la noche, mejor dicho, entre Yeshua y Nicodemo, Yeshua le dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a condenar al mundo, sino a través de Yeshua, sino que lo envió para ser salvado. ¿Salvado de qué? De vivir una vida desconectada de Dios. La intención es que estemos muy conectados. ¿Cómo? Tenemos que producir olor fragante. Mira, acá que puse cuánto cuesta para que comprenda. Yo me puse a pensar en que el hombre israelita se equivocaba. Y ahí tenemos, mira, toda esta clase de animales o formas de formas materiales de presentar la ofrenda de acuerdo a la capacidad financiera y económica, ¿no? Y me puse a averiguar datos. El precio en dólares del kilo de carne de un animal vivo vale $5 acá en Argentina. Para muchos no es nada, para nosotros son 5.000 pesos de aquí, que es un dinero. Una oveja promedio pesa 80 kilogramos. Por lo tanto, 5 por 8 son $400. O sea, el que tenía que para dar ovejas o carneros o cabras, tenía que... O sea, hoy como no tenemos animales, si eso estuviera, tendríamos que pagar el corbán $400. Serían 400.000 pesos argentinos. Para los que están en Argentina, saben que 400.000 pesos es casi el salario de una persona no de un sueldo oficial porque es el doble, pero de una paga mensual, pero es una cifra importante. Ahora, el ganado vacuno, una vaca, pesa más de 500 kilos. Y 500 por 5 son $2.500. $2.500 en Argentina son 2,5 millones. Entonces cada vez que había una falta, el israelita tenía que sacar una vaca, y si no tenía una vaca tenía que sacar una oveja, y si no una cabra, y así baja, ¿no? Pero de acuerdo a su capacidad tenía que hacer un desembolso, o sea, retirarlo, ya no servía como animal de producción. Y pienso más, estaban en el desierto. O sea, Dios les permitía alimentar, les proveía el alimento. Porque en un desierto no hay mucho para hacer, no hay cultivos, no hay nada de eso. Y perder un capital de esos por culpa de una desobediencia es caro. Por eso puse cuánto cuesta. Lo quise valorizar para tomar conciencia. Nosotros que sacamos cuentas, que nos la pasamos calculando, que nos cuesta ofrendar porque o diezmar o hacer algo porque, y después bueno, yo valoricé lo que un israelita que quería reconectar tenía que desembolsar. Y ahí viene lo del olor fragante.
Tenía que ser hecho con humildad, tenía que ser con conciencia, pero también quiero mostrarte esto. La Torah enseña de que tenía que ser una vaca, pero si no tenía una condición vacuno, si no tenía recursos, podía hacerlo con una oveja, y si no tenía ovejas, con una cabra, y así iba bajando, si no con tórtolos, con palomitas, y si no con una flor de harina, una muestra de harina. O sea, el más pobre que no tenía nada. Y me puse a pensar que somos tan mezquinos a veces. ¿Qué pasa si yo lo engaño? Le digo que no tengo vaca para no desembolsar $2.500 y le entrego un paquete de harina, que aquí es como en medio dólar. Le entrego una muestra de harina. Te puedo asegurar que el olor fragante no salía, porque Dios miraba el corazón. A Dios no le importa los holocaustos y las ofrendas, no importa. Lo que Él mira es la intención. Muchas personas dicen, ay, yo lo perdoné, pero que no me la haga de nuevo. No lo quiero ver más. Ahora tomo distancia. Eso no es perdonar. Cuando Yeshua le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro dijo, no, imposible, yo te sigo hasta donde sea. Me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo negó. Pero cuando se volvieron a encontrar cara a cara Yeshua con Simón Pedro, Yeshua no le dijo, ¿te acordás que yo te dije? Nunca más Yeshua, por lo menos en los escritos, Yeshua le reclamó, le hizo notar, le hizo ver que él lo había ofendido. Jamás. Y eso es lo maravilloso del perdón divino. Cuando el perdón divino opera, yo nunca más vuelvo a tocar el tema con mi ofensor. Es más, ya no es mi ofensor, porque si lo perdoné, ya no es ofensor, no es rival, no es oponente, no es nada. Porque en mí ya no hay nada. Puede quedar la enseñanza, porque sé que nadie olvida así nomás, pero ya está. Quiero terminar con esto para que comprendamos este título de la mente animal, porque en la mente están todos los líos que tenemos. En la mente aparece todo el animal que era presentado, donde se ponía la mano, se confesaba y se lavaba. El animal se separaba la cabeza. Como dijimos, la cabeza representa los pensamientos, renovación mental. Eso significa, el sacrificio es un sacrificio, sacrificando mi mente para tener una renovación mental. Mis patas representan acciones y decisiones. Empieza por la cabeza una renovación mental y empieza por el tema de las decisiones que he tomado y que sigo tomando. Las acciones que hacía y que sigo haciendo. Revisar las rutinas, revisar las creencias, porque las creencias están acá. Tradiciones y costumbres que se me metieron acá. La dejé entrar porque mamá me lo enseñó, es de confianza, mamá, que no le voy a creer. Me lo enseñó la seño, la maestra. ¿Cómo no le voy a creer si es una educadora profesional? Bueno, me lo enseñó la calle, lo escuché por ahí, lo leí de una fuente insegura, pero se me metió en... Estas son tradiciones y costumbres. Y el intestino finalmente son las emociones. Las emociones no tienen nada que ver con el reino. Las emociones nos hacen tomar decisiones incorrectas, nos hacen hacer pactos con Dios, votos con Dios, votos y promesas con personas, y eso está todo tratado acá, lo que es compromisos. Por lo emocional echamos a perder oportunidades, por lo emocional abortamos incluso nuestro propósito. Todas estas partes están aquí
y forman parte de esa mente animal, terrenal, diabólica que leía Santiago y que yo quiero volver a leer finalmente. Voy a hacer simplemente nominación de ese versículo en esa parte. Aguántense un segundo, aguantá un segundo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mirá que el pensamiento de la tierra es así. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Finalmente, ¿cómo sacrifico? Porque si el título dice sacrificando mi mente animal, ¿cómo lo sacrifico? Bueno, Saulo, el apóstol, en Romanos, la leemos tanto, la conoces tanto, esa cita bíblica. Vamos a Romanos 12, que dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Que tiene el tamaño de una vaca, de una oveja, o sea, se puede identificar, se puede tocar y es limitado. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero después dice, ¿cómo presentar ese sacrificio? No es que uno se imagina, me estoy quemando. No. El versículo 2 te aclara y dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Empezá por la cabeza, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay sacrificio si no hay una conciencia en estado de Adán y en posición humilde. Que puedas, pues, a través de esta porción reconocerte, reconocer esas partes animales, que podamos reconocer esas partes animales que juegan en contra, conviven en nosotros, pero juegan en contra del propósito, del plan divino, de la voluntad del Padre, buena, agradable y perfecta, que a veces no entendemos, y no la entendemos porque hay mucho de lo diabólico, animal y terrenal que molesta y no hace bien. Que tengas una conciencia de reino, una conciencia Adán, que te permita comprender que tu existencia corregida ayuda a corregir a muchísimos. Te saludo de Río Cuarto, espero que pueda haber sido de bendición y de utilidad a tu vida. Tu me gusta suma y hace llegar esto a otros lados. Tus comentarios, tu experiencia, compartilas y yo te las voy a responder y voy a interactuar con vos con mucho gusto. Finalmente, si no sos parte del canal, suscríbete y principalmente compartí la información, que se difunda esto, donde puedo mostrar, como dije al principio, que esta lectura hecha literalmente hoy no se aplicaría, porque ya no hay santuario, no se hacen sacrificios de animales, ya no existe esta práctica. Entonces, pero explicándote esto, te estoy mostrando que el sacrificio que hay que hacer no pasa por un animal físico, sino por el animal que vive aquí adentro, que muchas veces te lleva a la perdición, a la destrucción, al fracaso y boicotea tu propósito. Mi saludo afectuoso, que tengas una hermosa fiesta de Shabbat si lo celebras y si no, un excelente día de descanso. Shalom.